Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? En el día de hoy vamos a hacer un vídeo diferente y vamos a consumir una API, en este caso la de Telegram, que nos lo ponen bastante fácil. Con esto lo que podéis hacer es mandarles mensajes a vuestros amigos mediante código, en este caso lo vamos a hacer en Python, automatizarlo para que sea todas las mañanas, es decir, qué tiempo va a hacer, por ejemplo, utilizando una API externa del tiempo, o a cuánto está el pan, ¿no? A cuánto ha subido el pan o lo que sea. O X, nosotros vamos a hacer frases aleatorias con un random. Así que nada, si queréis vamos a ir a ello y vamos a ver qué de fácil es. Aquí en la parte superior izquierda pondríamos el padre de los bots, que es como nos dan el token para que podamos consumir esta API. Le damos a Start y aquí nos dan varias opciones. Nosotros vamos a poner New Bot, vamos a ponerle que se llama syscursobot y que le pongamos un username que va a ser syscursobot también. Enhorabuena, ya lo tenemos realizado, nos comentan y nos dan un token que es este, ¿vale? De todas maneras, si ponemos token, también tenemos el token en cuestión, ¿vale? Una vez hecho esto, lo que tenéis que hacer, ya con el token disponible, lo que tenéis que hacer es crear un canal público. Yo ya tengo uno que se llama Probándolo, simplemente vais a la parte izquierda superior, le dais New Channel, lo ponéis público, le ponéis el nombre y lo creáis. Bastante sencillo. Yo he puesto que se llama Probándolo, ¿vale? Una vez creado, tenéis que meteros en el canal, clicar en la información y en este simbolito tenéis que añadir el bot. O sea, nosotros le hemos llamado SysCursoBot. Si lo habéis llamado de otra manera, pues de otra manera. Simplemente presionáis aquí, lo buscáis y lo añadís. Una vez añadido, como podéis ver por aquí, SysCursoBot, que ya lo he añadido, lo he pausado para que no se viese cierta información. Ya hecho esto, vamos a ir a la parte de código en Visual Studio. Lo primero que vamos a hacer es importar la librería requests, ¿vale? Y vamos a consumir esta librería con un post, para poder realizar un post a la API de Telegram. Como veis por aquí arriba, esta sería la API de Telegram y esto sería para ver qué métodos tiene esta API, ¿no? Nosotros vamos a usar un método de mandar mensaje, pero simplemente si os metéis ahí, lo vais a ver en la parte derecha, todos los métodos. Lo vais presionando y os sale toda la información. Esto también lo dejaré en la parte inferior del vídeo, ¿vale? Así que vamos a hacer request.post, paréntesis, y vamos a poner esta fantástica API de Telegram. Por aquí, perfecto. Aquí ponemos siempre bot y ponemos el token que nos han dado antes, que lo habéis visto, ¿verdad? Lo ponemos por aquí, copiamos y pegamos, una barrita, vamos a usar uno de los métodos que es mandar mensaje, ponemos una comita por aquí, ¿vale? Y este método del API recibe un parámetro que es un diccionario, se llama data, vamos a ver el diccionario que tiene como clave chat ID y como valor el ID del canal, que es probándolo, como hemos visto, ¿verdad? Siempre hay que poner una arroba antes y después el nombre, si no, no lo recibe. Así que nada, este es el primer clave valor, son dos requeridos y el segundo es el texto a mandar. Vamos a poner hola, ¿qué tal? Por ejemplo, ¿vale? Ahora en principio ya con el token, con el método puesto, que es mandar mensaje, la clave valor chat ID y la clave valor texto y el texto en cuestión, ya si runeamos debería funcionar y nos debería postear en nuestro canal. Vamos a ver, le damos a runear, cambiamos la pantalla para que se vea Telegram y como vemos por aquí ya hemos recibido un mensaje que es hola, ¿qué tal? Por ejemplo, si estuviésemos consumiendo mira, vamos a cambiar el mensaje. Hola, ¿qué hace? Le damos a runear, aunque esto no lo estáis viendo ahora, y recibiríamos hola, ¿qué hace? Vale, vamos a cambiar al código. Vale. ¿Y con esto qué se puede conseguir, no? Con esto, por ejemplo, si consumís una API externa, como os he dicho antes del tiempo, podéis automatizar que todas las mañanas tengáis el tiempo. O si le queréis dar los buenos días a alguien todas las mañanas, simplemente lo automatizáis para que mande este mensaje automáticamente todas las mañanas.
Y una manera sencilla, por ejemplo, es el programador de tareas, que está, bueno, viene integrado en Windows, y simplemente ponéis el script ahí, ponéis la hora que queréis que se ejecute, y ya está. Simplemente se ejecuta este script, manda el mensaje en cuestión y ya tenéis el bot. O sea, ya tenéis prácticamente un bot que hace algo por vosotros. En este caso, dar los buenos días o tocarle un poco las pelotillas a alguien, que esa no es la intención, ¿vale? Dicho esto, si queréis vamos a hacer una array de frases random, bastante sencillita. Vamos a importar la librería random. Vamos a poner un array de mensajes y vamos a poner por aquí buenos días o despierta o el sol ya te está observando, ¿no? Ya es hora que te despiertes. Así que simplemente en vez de poner el mensaje o la que hace, pondríamos array mensajes punto choice y pondríamos no, perdón, me he equivocado, sería random.choice y ahora sí la array de mensajes. Ahora sí. ¿Vale? En principio ahora sí runeamos, se va a escoger una frase de estas aleatorias y la va a mandar a nuestro canal en cuestión. Vamos a darle a run, vamos a cambiar de pantalla y vamos a poner en Telegram para ver qué ha pasado, qué ha ocurrido por ahí. Y vemos por aquí que ha elegido buenos días, ¿vale? Podría haber elegido otra perfectamente, pero en este caso pues el random ha escogido buenos días. ¿Vale? Sencillamente esto es cómo se utiliza la API, cómo se consume la API de Telegram. Y también os recomiendo de que os leáis la documentación, que al final hay bastantes métodos, ¿no? Nosotros hemos usado el mandar un mensaje, pero hay muchísimos. Simplemente en el enlace de core.telegram.org bots API, que os lo dejaré abajo, simplemente os metéis, os leéis la documentación y cambiáis el send, el enviar mensaje por otro método y usáis los parámetros que os indiquen en la documentación. Así que nada, dicho esto, y bueno, si necesitáis saber cómo funciona el programador de tareas, hago un vídeo y si no lo podéis buscar o encontrar por internet, muy fácil, ¿vale? Para ejecutar un script de manera continua cada día, por ejemplo, si queréis automatizar esto. Así que nada, dicho esto, gracias por ver el vídeo de nuevo y espero que os haya gustado este nuevo contenido. Bastante sencillito, ¿eh? Lo he hecho rápido para que veáis que es más sencillo de lo que puede llegar a parecer. Así que bueno, un saludo y que vaya bien. Hasta luego.